encantada de estar aquí y participar en estas estupendas jornadas que siempre hacemos todos los años. En primer lugar, quería presentarme. Yo soy Miriam Sánchez, como ya ha dicho Mónica, soy la responsable del área de Cyber Resilience de Accenture Security Iberia. Y un poco, parece de película, ¿no? El título, ¿no? En tierra hostil, ¿no? Al final, yo creo que hay un punto importante que es la superficie de ataque, lo ha comentado también Antonio en la anterior ponencia, y creo que es importante que definamos qué necesitamos, por qué es tan importante, cuál es el proceso y por qué lo tenemos que hacer de forma continua, ¿no? Un poco en resumen, lo que me gustaría contaros es qué definimos como superficie de ataque, cuál es la diferencia entre la superficie y el vector de ataque, cómo podemos poner en marcha un proceso completo de gestión de la superficie de ataque. Los niveles de riesgo y priorización, yo creo que eso es fundamental, que tenemos que saber priorizar. Y luego, por último, un caso práctico inventado para que veamos un poco algunos datos concretos, ¿no? Entonces, por empezar, ¿no? Yo creo que todos entendemos muy bien qué es la superficie de ataque, cómo estamos. Hoy en día tenemos una exposición grandísima, tenemos en la administración pública muchas gestiones que estamos realizando de forma online, dinámica, que además lo que están facilitando también es que haya mucha más superficie de ataque, ¿no? Que pueda tener acceso a nuestro core tecnológico, ¿no? Y luego, por otro lado, lo que nos encontramos también es el avance de los ataques, ¿no? Los atacantes están mejorando sus técnicas porque su objetivo es entrar dentro de las organizaciones y, por tanto, cada vez que nosotros ponemos una medida de protección, lo que vamos a conseguir es que el atacante lo que va a hacer es buscar otras alternativas para poder introducirse en la organización, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que, por un lado, tenemos muy claro qué es la necesidad de las organizaciones, que es identificar esa superficie de ataque, y luego, por otro lado, un objetivo claro, ¿no? A nivel de ciberseguridad. ¿Qué buscamos? Buscamos visibilizar los riesgos que tiene la organización para poder priorizarlos y resolverlos, ¿no? Entonces, yo ya aprovechando que estamos en verano, he querido poner una imagen de la playa, cuidado con los tiburones este año, que va a estar un poco complicado, ¿no? Pero sí para mí es significativo la imagen del castillo de arena, ¿no? O sea, hacemos un castillo de arena, tenemos unas bases, tenemos mucha tecnología que nos protege internamente. Creemos que estamos muy protegidos, pero en muchas ocasiones no conocemos toda nuestra superficie de ataque. Entonces llega una ola y se ha ido el castillo de arena. Entonces yo creo que es importante que para que el castillo tenga el formato sólido debemos conocer todas las puertas y las ventanas que tenemos, ¿no? Entonces, solamente por comentar una serie de estadísticas rápidas, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos a analizar el número de incidentes que ha habido durante el año pasado y cuáles son los vectores de entrada con los que nos vamos encontrando, hay top 3, vamos a poner, en las que son principales, ¿no? Tenemos el phishing, que sigue funcionando, ¿no? Ahora se está derivando un poco en el smishing, ya lo veremos un poquito más adelante, pero el phishing sigue funcionando con diferentes técnicas. Tenemos la explotación de vulnerabilidades, seguimos teniendo muchos servicios con vulnerabilidades expuestos. Y luego, por la tercera parte, sería las credenciales, ¿no? Que hay las filtraciones de credenciales que pueden ser utilizadas. Por lo tanto, es importantísimo conocer toda esta idiosincrasia que tenemos entre las organizaciones, porque lo que no se conoce no lo podemos gestionar. Y para mí eso es un término clave. O sea, si hay algo que no conocemos, no vamos a poder identificar el riesgo que tenemos y no vamos a poder resolverlo, ¿no? Vamos a ver un poco la diferencia entre la superficie de ataque y el vector de ataque, ¿no? Entonces, en ese sentido, la superficie de ataque es todos aquellos elementos que están expuestos y que pueden suponer un riesgo de que se puedan vulnerar, que la puedan explotar y pueda generar un impacto muy importante, ¿no? Es el conjunto de todos esos vectores de entrada, ¿no? Que podemos encontrar, ¿no? En el caso de que es un vector de ataque, tenemos de forma individual cada uno de los elementos, ítems y puertas de entrada que pueda haber en una organización, ¿no? Yo creo que es muy sencillo hacer el símil con una casa. Todos sabemos las casas, la puerta de entrada, las ventanas, la chimenea. Todas esas puertas las tenemos bien identificadas, ¿no? Y sabemos que tenemos una puerta blindada, que si tenemos una ventana baja, pues vamos a poner unas rejas y cosas por el estilo, ¿no? Cuando hablamos de una organización, nos encontramos que muchas veces no sabemos lo que tenemos expuestos. Hay muchísimos servicios que no conocemos, porque al final hay muchas veces que la parte tecnológica no se habla con la parte de seguridad, ¿no? Y a veces toman líneas distintas. Entonces, esto es muy importante que encaucemos este formato y lo pongamos de forma conjunta, ¿no? Entonces, como ejemplo de vectores de ataque, tenemos servicios vulnerables que pueden ser explotados, ¿no? Vulnerabilidades salen cada semana de entre 200 y 500 vulnerabilidades, lo que es una barbaridad para poder gestionarlo también.
Credenciales robadas y expuestas está a la orden del día. En muchos foros underground lo que se están haciendo son vender vectores de entrada a organizaciones de forma recurrente. ¿Vale? Podemos tener documentos publicados con metadatos, y aquí es un tema importante, porque al final los metadatos lo que están visualizando es el nombre de personas, qué tecnología se usa dentro de la organización, y esas tecnologías pueden llegar a ser vulnerables. Por lo tanto, es mejor no exponer este tipo de información, ¿no? Para que no haya un atacante que pueda preparar un ataque específico para ese tipo de personas, ¿no? O la utilización de la marca en formato fraudulento, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que la administración pública tiene que ser una administración confiable. Y para eso también tenemos que luchar contra la utilización de la marca para temas fraudulentos, ¿no? Yo creo que es importante también tenerlo en cuenta. ¿Vale? Como cuando nosotros nos ponemos a pensar cuáles son los vectores de ataque, lo primero que tenemos que hacer es empezar a hacernos preguntas, ¿no? ¿Conocemos toda nuestra red? ¿Conocemos todas nuestras IPs? ¿Conocemos nuestros servicios? ¿Conocemos los puertos que tenemos expuestos? ¿Conocemos la infraestructura tecnológica que hay detrás de todos los puertos? ¿Los tenemos agrupados y clasificados por riesgos, ¿no? O por importancia en el negocio también? Esto es una parte fundamental, ¿no? Por otro lado, tenemos que tener en cuenta la probabilidad de explotación. La probabilidad de explotación en el momento en el que tú puedes tener una prueba de concepto, un exploit, que está disponible y que se está explotando activamente, ¿no? Que sea fácil explotable, ¿no? Que puedas ver algún tipo de vulnerabilidades, que lo que tú puedes hacer es especificar de forma prioritaria cuáles son los activos a los que tienes que prestar más atención, ¿no? Tienes que hacer una identificación y un control continuo para hacer el reconocimiento de todos los assets que tienes expuestos, ¿no? Identificar los cambios que se producen en el tiempo en nuestra infraestructura. Está claro que nuestra infraestructura no es estática. Tenemos servicios que se van desplegando a lo largo del tiempo. Hay servicios que se exponen de repente, ¿no? Por alguna necesidad técnica. Es importante que a nivel de negocio podamos exponer o podamos abrir un puerto de forma específica en un momento dado y se nos quede abierto porque no lo hemos cerrado, ¿no? Pasado X meses, ¿no? Es más fácil abrir y luego cerrar, luego sí es más complicado. Tenemos que hacer esa identificación de forma continua para poder ver este tipo de cosas, ¿no? Y luego, por otro lado, la gestión de la superficie de forma completa. O sea, tenemos que hacer todo ese ciclo completo con toda esa superficie que nosotros tenemos en la organización. Tenemos que ver, otra vez, lo que no se conoce no se puede gestionar. El riesgo lo tenemos que conocer. Otra cosa es luego cómo lo mitigamos y cómo lo resolvemos. Pero si no lo conocemos, estamos perdidos, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental que veamos todo en bloque y que hagamos una gestión continua, ¿no? Como ejemplos iniciales de vectores de ataque nos podemos encontrar, como hemos estado hablando antes, pues tenemos el phishing. El phishing ya lo conocemos todos, hay mucha concienciación, tenemos muchos filtros de correo para que el phishing no sobrepase las barreras, y lo que van haciendo los atacantes es cambiar la metodología. Ahora a lo mejor ya no te mandan un ejecutable, ahora lo que te mandan es un fichero de texto que lo puede ejecutar un PowerShell y se descarga un ejecutable, ¿no? O se descarga un Python, que eso en las organizaciones suele estar bastante permitido a la hora de ejecutarlo, ¿no? Entonces, este tipo de acciones, por ejemplo, yo he visto algunos momentos en los que utilizando un phishing, lo que han hecho es adjuntar un fichero .iso, ¿no? Que es un .iso que en principio no debería suponer nada malicioso, ¿no? Pues ahí había ya el downloader para poder descargarse todo el malware completo, ¿no? Entonces, tenemos que seguir perfeccionando las técnicas de protección, teniendo en cuenta que ese phishing puede derivar en un smishing, y en el smishing estamos mucho más expuestos. Estamos hablando de la inmediatez, estamos hablando de que le llega a los teléfonos de los empleados de una organización, estamos viendo que nos están diciendo que no podemos conectarnos a nuestro Teams y que tenemos que pulsar para poner nuestras credenciales. Y de una manera muy sencilla, pues lo que vamos a conseguir es que acaben picando, porque en los mensajes se va confiando mucho más, ¿no? A nivel de credenciales robadas, pues a través de estas técnicas, lo que se suele hacer pues es robar las credenciales para tener acceso a las organizaciones, ¿no? Y me diréis, bueno, pues ya tenemos todos implantado el doble factor de autenticación. Todos los empleados tienen el doble factor de autenticación en todas las VPNs y todos los accesos. Bueno, nos podemos encontrar en muchos incidentes que había alguien que no lo tenía todavía activado y que por alguna razón se había dejado sin activar. Y más aún, nos estamos encontrando ataques de ingeniería social que lo que hacen es engañar al propio usuario para que le pueda dar el código que le va llegando al móvil.
pero hay otra técnica adicional, sino que se está viendo un poco el swing swapping, que es una nueva técnica que lo que hace es duplicar la SIM y, por tanto, el código que le va a llegar al empleado le va a llegar también al cibercriminal. Por lo tanto, va a tener acceso, por el segundo factor de autenticación, a los sistemas que tenemos dentro de la organización, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, hay diferentes vectores de ataque, cada vez hay más y distintos. Yo creo que es muy interesante que cuando nosotros encontramos o vamos viendo incidentes que se producen y que se publican, a mí me parece interesantísimo analizar el vector de entrada que ha habido en ese incidente, porque eso lo que nos va dando pistas es dónde tenemos que focalizar y qué actividades tenemos que realizar para mejorar nuestra superficie, ¿no? Bueno, pues para esto yo creo que es importante que hablemos también de cuál es el proceso, ¿no? Tenemos muchas gestiones hoy en día a nivel de ciberseguridad. Tenemos, como comentaba Antonio, la implantación del NS, que es fundamental para ver los controles. Tenemos la monitorización del SIEM. Vamos a empezar a hacer defensa activa con nuestro threat hunting. Vamos a hacer deception, ¿no? Y entonces es otro proceso más que tenemos que incorporar. Por lo tanto, tenemos que tener la información y el procedimiento claro para que sea sencillo de poder abordarlo, ¿no? Entonces, nosotros desde Accenture Security hemos establecido lo que entendemos como un ciclo de vida de lo que es la superficie de ataque, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo primero que tenemos que hacer es el descubrimiento, el inventariar. Vamos a ver qué tenemos. ¿Qué tenemos ya inventariado? ¿Qué es lo que no hemos identificado todavía? Tenemos Shadow IT que no conocemos. No nos dejemos de lado las cafeteras, como comentaba Antonio, o no nos dejemos de lado la nube u otro tipo de cosas, conexiones de proveedores externos que pueden ser una puerta de entrada a nuestra organización. Entonces, esos son puntos que son importantes y que tenemos que revisarlo, ¿no? Por otro lado, el inventario y la clasificación. Necesitamos saber este activo dónde está, cómo de importante, es crítico para el negocio, qué tipo de actividades tiene, si tiene un dominio, tiene 3 subdominios. O sea, saber exactamente qué tipo de servicio se puede estar proporcionando y, por otro lado, clasificarlo de forma clara, ¿no? Como segundo punto, yo creo que tenemos que establecer un scoring de riesgo. Un scoring de riesgo por cada uno de los activos que tenemos públicos. Esto es muy importante también porque nos va a permitir priorizar a la hora de tomar acciones, ¿no? Si no tenemos una priorización clara, nos podemos inundar con cosas que tenemos que abordar y no sabemos por dónde, y podemos empezar por algo que no es tan crítico, ¿no? Por otro lado, pues el siguiente punto sería una monitorización continua y una revisión continua de lo que es nuestra superficie de ataque y nuestro scoring específico. Nosotros podemos tener una evaluación inicial y podemos hacer una reevaluación una vez que hagamos, por ejemplo, una revisión completa, por ejemplo, a través de un pentesting o algún ejercicio de red team, nos puede permitir dar información adicional que hace que el nivel de scoring pueda aumentar o pueda disminuir, dependiendo un poco de la situación, ¿no? Y por último, pues la vigilancia de activos de forma recurrente. Y aquí podemos utilizar lo que comentábamos, la parte de inteligencia. ¿Cuáles son las técnicas que suelen utilizar los actores? ¿Qué tipo de técnicas utilizan para poder entrar? ¿Cómo es la ingeniería social? Estamos hablando también de phishing que no llevan ni adjuntos ni llevan enlaces. Estamos hablando de, por ejemplo, hacer temas de callback para que la gente llame como si fuera el soporte de una organización. O sea, hay muchas metodologías que se están utilizando y que yo creo que es muy importante que las analicemos para ponerlas en práctica dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, los puntos importantes de esto es una visibilidad integral, es decir, tener una visibilidad completa de toda nuestra superficie, tener identificado todo esto, una priorización importante, ¿no? La priorización para poder actuar, y luego, por último, la defensa activa, ¿no? El utilizar la parte de defensa activa basada en inteligencia, ¿no? Que son los puntos que creo que son claves en esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que no tenemos que identificar como punto inicial, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Lo importante es empezar, ¿no? Como decíamos, si no empezamos no tenemos nada. Entonces, es importante identificar servidores, servicios, IPs, qué tecnología hay detrás de esas IPs, qué librerías utiliza esa tecnología, ¿no? Tenemos Shadow IT que no hemos identificado, tenemos algunos proveedores adicionales que están utilizando, o organizaciones dentro del equipo, por ejemplo, de TI, que por lo que sea no despliegan un servicio dentro de la organización y lo despliegan en un tercero. Es importante tenerlo en cuenta porque al final es una parte de la exposición, ¿no? La marca, los dominios y las credenciales, yo creo que es muy importante. Comentábamos antes la marca, la confiabilidad de la marca es importante. Estamos promocionando la digitalización y, por tanto, los ciudadanos tienen que tener confianza en lo que estamos publicando. Entonces, si nosotros no controlamos quién usa la marca y para qué la está usando, estamos dando una falta de confiabilidad en los ciudadanos y yo creo que es muy importante que hagamos seguimiento, ¿no?
Dominios, muy importante, no solamente los dominios principales, ¿qué subdominios tenemos? O sea, cuando nosotros hacemos este tipo de revisiones nos encontramos que los dominios los tenemos muy claros, pero cuando hacemos un descubrimiento de los subdominios, hay muchísimos subdominios que nadie sabía que estaban ahí, y nadie sabía que estaban sirviendo cosas. Entonces yo creo que es muy importante también tener ese listado de subdominios, ¿no? Y credenciales, hay que hacer una vigilancia de forma recurrente de todas las credenciales que se están exponiendo, ¿no? Y hacer una resolución rápida de cambiar las contraseñas de forma inminente en el momento que tengas la sospecha de que alguna credencial está expuesta, ¿no? Metadatos, ¿no? Lo hemos comentado antes, los documentos que están expuestos, los documentos que se hayan exfiltrado, metadatos que puedan estar dentro de los documentos que se publican en las propias páginas. Hay que publicar información, pero sin que haya metadatos, ¿no? Porque al final lo que estamos es exponiendo nombre de personas, de algunos departamentos, si están utilizando una versión de Adobe que puede ser vulnerable, este tipo de cosas que al final lo que hacen es darle información adicional a un atacante y puede crear un ataque específico para ese grupo. Por lo tanto, es importante no ponérselo fácil, ¿no? Al final también hablamos de cómo de fácil, ¿no?, eres a la hora de atacar o a la hora de defenderte, ¿no?, como comentaba Antonio. Yo creo que está muy bien, ¿no? Y luego las vulnerabilidades y las tecnologías que tenemos. Yo creo que en muchos casos, dada la cantidad de infraestructura tecnológica que manejamos hoy en día, se hace complicado conocer el detalle de las tecnologías que tenemos detrás de cada uno de los servicios. Pero los servicios que están expuestos son fundamentales, tenemos que empezar por ahí. Eso tiene que estar muy inventariado, muy claro, cuál es la librería, el servidor, cuál es la versión del servidor que se va a poner en marcha, para que en un momento dado, si descubrimos o se descubre una vulnerabilidad y se publica, podamos actuar rápidamente contra los servicios que están detrás de esto, ¿no? Entonces, cuando empezamos con este proceso, hay que empezar por una base, hay que empezar por una foto inicial. Tenemos que empezar a hacer una revisión con lo que conocemos. Vamos a saber que tenemos un rango de IPs, tenemos una serie de IPs que sabemos que publican cosas, tenemos unos dominios, tenemos una serie de información que ya tenemos de base y tenemos que empezar por partir de ahí, ¿no? En ese sentido, tenemos que tener claro cuál es el proceso de inventariado. Vamos a inventariarlo todo con un nivel de detalle lo máximo posible que lo tengamos, ¿no? Y a partir de ahí vamos a definir nuestro primer nivel de riesgo, ¿no? Un riesgo que ya veremos después, que tiene que ver con el propio vector de ataque, un vector de entrada que pueda tener su propio scoring y luego el scoring global de la superficie de ataque, ¿no? Partimos de esa base inicial, ¿no? Y esta base ya nos da un inicio para poder trabajar más adelante, ¿no? El segundo proceso tiene que ser definir ese proceso de identificación continua, de resolución, de tener claro el nivel de scoring. El nivel de scoring tiene que ser homogéneo para toda la organización y para todos los assets, ¿no?, y todo lo que nos vamos encontrando. Tener claro cuál es el modelo y cómo vamos a gestionar las cosas que nos vayamos a encontrar, ¿no? Tener claro cuál es el proceso, con qué grupo de la organización tenemos que hablar, etcétera, ¿no? Y en este caso, importantísimo automatizar lo más posible, ¿no? Todo lo que se pueda automatizar dentro de este proceso hay que realizarlo, ¿no?, para que podamos eficientar y no sea un proceso que nos lleve más en la vida hacerlo que realmente resolverlo, ¿no? Entonces, es importante el aplicar la automatización, ¿no? Y luego, al final, tiene que ser el estado ideal. ¿Cómo es el estado ideal? Tenemos que tener una monitorización continua, tenemos que estar revisando continuamente todos los servicios, tenemos que tener muy claro el procedimiento para actuar en el caso de que encontremos credenciales, en el caso de que haya vulnerabilidades expuestas, en el caso de que el servidor sea de negocio, en el caso de que detectemos algo que no ha pasado por el equipo de seguridad antes de publicarlo, ¿no? Entonces, este es el estado ideal al que tenemos que llegar poco a poco. Eso es un proceso que tenemos que seguir y es el fundamental, ¿no?, para tener la superficie controlada. Los niveles de riesgo y priorización. Ahí yo creo que es muy importante, al final las manos y las personas que trabajamos en ciberseguridad estamos limitados, ¿no?, somos los que somos y necesitamos priorizar las acciones, ¿no? Entonces, hay una parte clave que es priorizar las acciones en base a la inteligencia y eso es importantísimo, ¿no? No podemos priorizarlas, hay que priorizarlas en base a algo, una base, un dato objetivo que podamos utilizar para priorizarlas, ¿no? Entonces, en este sentido, es muy importante el inventariado y el descubrimiento de activos, como hemos comentado antes. Para mí es muy importante también que una vez que lo identifiquemos, seamos capaces de identificar por qué controles está pasando ese activo. Si realmente tenemos aplicados controles, es decir, tenemos el dominio y en el subdominio están pasando por el WAF con las reglas suficientes y necesarias, ¿cuáles son los controles que tenemos para proteger ese activo, ¿no? Y tenemos que inventariarlos, tenemos que tenerlos reflejados, porque ahí es posible que nos demos cuenta que hay algún subdominio que no esté pasando por el WAF, ¿no?, por poner un ejemplo. Entonces, necesitamos definir para cada uno de los activos cuáles son los controles que estamos utilizando para la protección, ¿vale?
Tenemos que priorizar en base a la métrica del activo expuesto. Entonces, para eso, cada uno de los activos que vayamos identificando tienen que tener una métrica. Ahora veremos un poco cómo podemos establecer las métricas, ¿no? Ahí depende un poco de cada organización. Hay diferentes metodologías para poder las métricas o diferentes valores, ¿no? Pero sí que es importante que establezcamos un valor, un scoring específico de una forma objetiva para que midamos todos los activos de forma homogénea y que tengan un valor que a partir de cierto momento pues tienes que actuar de una forma rápida y hay otras cosas que las podrás hacer de una forma más pausada, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Vale? Y el cálculo de la métrica general. Esto también es muy importante, ¿no? Las métricas de cada uno de los activos lo que nos va a proporcionar es una métrica de todo lo que es el riesgo de la superficie expuesta, ¿no? Y es muy importante que también la tengamos medida, porque si no la tenemos medida no vamos a saber en qué estado estamos, ¿no? Entonces, como ejemplos un poco de las métricas de activos expuestos, pues nos podemos encontrar el número de vulnerabilidades y la probabilidad de que sean explotadas, nos podemos encontrar el número de dominios o subdominios, el nivel de puertos abiertos, el nivel de servicios y puertos, el nivel de documentación o documentos que están abiertos. Podemos ver, por ejemplo, el número de formularios o si realmente tiene formularios o tiene acceso, por ejemplo, con usuarios y contraseña. Ese tipo de cosas nos pueden dar ideas para crear nuestro propio nivel de scoring dentro de la organización y que nos permitan priorizar, ¿no? Y una vez que tengamos eso definido, tengamos ese nivel de scoring, lo que tenemos que hacer es, con ese nivel individual, lo que tenemos que buscar es la métrica general, ¿no? Si no medimos qué es lo que estamos haciendo a nivel de ciber en cada una de las cosas, no vamos a ser capaces de mejorarlas, porque no sabemos en qué estado estamos. Podemos hacer cosas, pero no sabemos si van bien o van mal. Entonces, si no hacemos esa medición, lo que no vamos a saber es si evolucionamos a lo largo del tiempo. Y yo creo que es muy importante que lo evaluemos, porque si en algún momento no estamos obteniendo los resultados que queremos, lo que tenemos que hacer es cambiar la estrategia. Entonces, si no medimos, no sabemos que la estrategia no está funcionando adecuadamente. Por lo tanto, es importante que hagamos esta valoración, ¿no? Y pasar de unos niveles iniciales a cómo vamos avanzando a lo largo del tiempo, ¿no? Como ejemplo también, cómo podemos clasificar de forma general como una propuesta, ¿no?, de activos, ¿no? Nos podemos encontrar activos críticos que son altamente vulnerables y que además hay mucha probabilidad de ser atacados, ¿no? Yo creo que todos recordamos el Log4j, Log4Shell y este tipo de cosas que fue una revolución en las organizaciones. Todos empezamos a correr, quién lo tiene, no lo tiene. No sabíamos muy bien, ¿no?, porque nadie sabía si ese tipo de librería estaba implantada, se estaba utilizando. Entonces, eso es muy importante saberlo para poder resolverlo y recoger todos los activos que lo puedan tener de manera inicial, ¿no? Un formato, por ejemplo, de riesgo alto, pues el sistema es altamente vulnerable y es probable que sea objetivo de ataque, pues se requiere también acción inmediata, ¿no? Podemos tener los medios, oye, pues existe una probabilidad moderada de que el sistema sea atacado. Puede haber vulnerabilidades conocidas, pero bueno, podemos asumir el riesgo durante un tiempo, ¿no? Y por último, pues el sistema pues, que puede ser bajo, tiene un potencial bajo para ser atacado, existen medidas sólidas y efectivas para que funcione y existe un riesgo residual que se puede manejar de manera efectiva, ¿no? Ahí, definiendo estos criterios, lo que hacemos es saber por dónde tenemos que empezar, ¿no?, en cada una de las acciones. ¿Vale? Y por último, yo sí que quería contaros así un caso práctico que no se parece a la realidad, ¿no? Todo lo parecido a la realidad es casualidad, vamos a decir. Cuando nosotros hacemos análisis de algunas organizaciones en las que se encuentran que no conocen su superficie de ataque, no saben qué es lo que tienen, en muchas ocasiones no son conscientes, creen que lo conocen. Y hasta que no hacen esa primera revisión no se dan cuenta de que no lo conocían realmente, ¿no? Entonces, se hace una identificación. Esta es la foto inicial que estamos hablando, es una foto fija en el tiempo en el que se puede identificar pues, abuso de marca, qué perfiles en redes sociales están usando, por ejemplo, en la marca o en las páginas web que no corresponden, ¿no?, y que no son legítimos, ¿no?, y que pueden estar utilizándolo en formato fraudulento para muchos tipos de cosas, ¿no?, incluso pues, para ganar dinero con el clickbaiting y cosas por el estilo, ¿no? Las aplicaciones móviles es algo muy importante también. Hoy en día casi todas las aplicaciones las movemos a través de los móviles. Entonces, es muy sencillo publicar en market alternativos, que son para la versión que yo tengo y que para cualquier atacante es súper sencillo hacer una modificación y subir esa aplicación a un market alternativo y que haya víctimas que pueden entrar ahí. Ahí pueden recolectar información sobre las personas, puede hacer un man in the middle para hacer cualquier tipo de acción, etcétera, ¿no? A nivel de activos, importante, dominios y subdominios, lo que comentábamos antes. Yo creo que los dominios más o menos todos los tenemos claros, pero los subdominios en muchas ocasiones no se sabe lo que está expuesto, el direccionamiento IP, los puertos, qué tecnologías hay por detrás, ¿no?
se hizo una revisión de fugas de información, no solamente credenciales, metadatos u otro tipo de documentación que pudiera estar expuesta, que pudiera estar pública en algún foro, en la dark web, etcétera. ¿Vale? Y los perfiles de VIPs, ¿no? En vuestro caso es posible que no se dé importancia, ¿no? También dependiendo un poco de qué perfiles VIP estamos hablando, pero al final puede haber personas que puedan suplantar la identidad de un alto cargo de una organización y eso puede suponer un problema, porque al final puede estar interactuando con otra persona, diciendo, haciéndose pasar, ¿no? Como el BEC, ¿no? el Business Email Compromise, que lo conocemos todos, ¿no? Y puede hacer que haya modificaciones dentro de la organización y que puedan afectar negativamente, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Después de la implementación se da una visión completa de qué es lo que se ha encontrado. Nos encontramos que la parte de fugas de información era el porcentaje más grande de cosas que encontramos. Encontramos muchísimas credenciales y muchísimos documentos que no debían estar publicados, ¿no? Y el porcentaje era muy grande. Luego estamos hablando de, me parece que era un 74% de todo lo que encontramos tenía que ver con credenciales y fugas de información, ¿no? Hay un 17% que tiene que ver con activos que no conocían, que no sabían que estaban expuestos, que tenían servicios públicos, un 9% de abuso de marca, ¿vale? Y, aunque parecen son 4 o pocos, son 0,15, había perfiles VIP que eran sospechosos, que parecía que efectivamente no pertenecían a las personas relevantes de la organización y que podrían estar siendo utilizadas para algún tipo de fraudulento, ¿no? Con eso lo que hacemos es, una vez que ya hemos visto cuáles son los riesgos a los que nos podemos enfrentar, lo que hay que hacer es las recomendaciones, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer y cómo tenemos que actuar? ¿Cómo tenemos que generar esos procedimientos internos para que dentro de la organización podamos tenerlos controlados? Uno de ellos, que a mí me parece fundamental, es que establecer dentro de la organización un protocolo, un proceso por el cual no se publica absolutamente ningún servicio si no pasa por seguridad, ¿no? Y eso es algo que tenemos que implantar en nuestros ServiceNow, en ITSM, en nuestros servidores, en el que sin la validación de security no se puede publicar un servicio. De tal manera que, por un lado, lo conoces y, segundo, ya has hecho una revisión antes de que esté público, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que es importante implementar, ¿no? Entonces, hay ciertas medidas que sí que se pueden implementar. Es necesario poner acciones. Nosotros, en este caso, totalmente simulado, encontramos que había amenazas internas y amenazas externas, que hay que ponerle remedio, ¿no? La filtración de información es importante tenerla en cuenta. Las políticas de seguridad, nos encontramos que había mucha diversidad de políticas, que no había una definición clara de qué políticas de seguridad o qué baseline hay que poner en cada uno de los plataformados de la organización, y eso hacía que había muchos plataformados de forma diferente, con lo que hace muy complicado la gestión de seguridad, ¿vale? Nos encontramos un abuso de marca, los perfiles VIP y las filtraciones, en las que lo que tenemos que ver un poco es de dónde pueden partir esas filtraciones, ¿no? De dónde estamos, ¿no? Ahora mismo con el teletrabajo nos encontramos que mucha gente trabaja desde casa, que puede estar utilizando el ordenador corporativo para diferentes cosas, y eso puede proveer que haya muchos malware que roban credenciales de la propia organización. Por lo tanto, es importante analizar también de dónde salen esos filtrados de datos, ¿no? Cómo los podemos corregir, ¿no? El abuso de marca, pues como comentamos, hemos visto con algunas administraciones públicas incluso gente que utiliza el nombre de una organización para lucrarse a través de publicaciones específicas, y no era legítimo. Y si lees bien la página, abajo en chiquitito ponía: esta no es la página oficial de ta, ta, ta. Ya, pero a la primera lo parecía con el logo, con las fotos, con los colores, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante que lo vigilemos y mantengamos toda esa exposición de forma controlada, ¿no? En resumen, tomar medidas para abordar las amenazas internas son fundamentales, ¿no? El conocer la superficie de ataque es fundamental. Necesitamos controlar todo lo que tenemos expuesto de forma prioritaria, pero además necesitamos un ciclo de gestión y de monitorización continuo, ¿no? De forma ágil, para que el vector de entrada no nos suceda. O sea, si nosotros tenemos dentro de la organización todo muy estructurado con el EDR, como comentaba, y demás, pero ya nos han entrado, ¿no? Y comentaba pues, el domain admin. Una vez que alguien ha entrado ya como domain admin, ya es muy complicado. Entonces, el vector de entrada es fundamental y eso es lo primero que tenemos que proteger. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de lo que tenemos. ¿De acuerdo? Y esto es lo que os quería contar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti,
Miriam, fundamental todo lo que has estado contando, ¿no? Analizar ese vector de entrada, gestionar la superficie de ataque, es un proceso que nunca acaba y hay que priorizar, no se puede hacer todo, ni tenemos recursos ni tenemos tiempo para todo y ese es uno de los principales desafíos, ¿no?, que soléis encontrar. Sí. Sí, es importante y es muy difícil a veces priorizar, porque nos encontramos en un mundo en que la tecnología del negocio lo tienes que mantener. Entonces, eso tiene que estar alineado con que tiene que ser seguro. Entonces, a veces es muy complicado poner prioridad cuando tienes otros proyectos que tienes que implementar, tienes unos tiempos muy complicados que te están pidiendo resultados de forma rápida y entonces a veces dejamos de lado la priorización y yo creo que eso es fundamental. Importantísimo, pues gracias de verdad por habernos dado tantos buenos consejos en esta charla, así que gracias y hasta otra ocasión. Miriam. Hasta luego.